Señora vicepresidenta del Gobierno, querida Carmen, amigos, amigas, les agradezco su compañía en un acto que para el Instituto Cervantes y para el Plan de Cultura y para las líneas en las que estamos trabajando es importante. Con motivo de la presentación, de la publicación del último libro de Amelia Valcárcel, Ahora Feminismos, pues queremos recoger las propuestas que hace para hacer una meditación sobre la historia y el sentido político como parte del corazón democrático que tiene el activismo feminista en nuestra sociedad. Y agradezco mucho la presencia de Amelia, la presencia de la directora de la colección, Alicia Puleo, la compañía de Alicia Miralles y de Araceli Martínez, el honor que nos hace la vicepresidenta una vez más para clausurar este acto, y la presencia de la editorial Cátedra, una de las editoriales de referencia, sin duda ninguna, en la cultura española, en el ensayo español. A mí me afecta especialmente en la filología española. Yo quiero darle la bienvenida, pero además quiero decirle a mi amiga Amelia que el libro me ha parecido excelente. Uno tiene que leer no solo documentos todos los días en la gestión del Instituto Cervantes, sino también libros que presentar, libros que conocer, porque los acogemos aquí, y muchas veces uno lee cosas que son un tostón. Hoy, a lo cual los profesores estamos también acostumbrados, porque hay que leerse la bibliografía, pero a veces uno tiene la suerte de apasionarse con un libro, y yo leyendo Ahora Feminismo, pues la verdad es que me he apasionado por muchos motivos. Señalo unos pocos porque somos muchos para hablar, muchas para hablar, y hay que ser breve. A mí me parece especialmente en el mundo en el que vivimos importante hablar con orgullo democrático. Las cosas están demasiado confusas para no hablar con orgullo y desde el orgullo democrático. Y en la mirada sobre el feminismo que hace Amelia, creo que es muy importante señalar el feminismo como una de las claves de la cultura de la modernidad y de la cultura democrática, y hacer historia desde el barroco moderno, desde el barroco holandés, francés, que no fue precisamente el barroco contrarreformista español, hablar de la presencia del feminismo como uno de los motores del desarrollo democrático de nuestras sociedades, y eso es muy importante. El feminismo no solo como un valor para las mujeres imprescindible, sino como un valor para la sociedad. Y en ese sentido, si los avances de Descartes y el pensamiento de Descartes pues supusieron ir cultivando el terreno para que las mujeres pudiesen hablar, pues el valor de mujeres como Olympe de Gouges pues sirvieron para reivindicar a las mujeres, para hacer la pregunta de hombre, ¿puede ser justo? Una mujer te lo pregunta, pero también fueron fundamentales para el desarrollo de la democracia española. En segundo lugar, creo que es el momento, frente al relativismo como valor del neoliberalismo y el cinismo de todo vale como valor del neoliberalismo, sentirnos orgullosos de la Ilustración. Es decir, esta sociedad tiene mucho que defender, tomando conciencia de lo importante que fue en nuestra cultura la Ilustración. Y es importante hacer historia. Y a la hora de hacer la historia del feminismo,
pues no solo empezar por el sufragismo, ni empezar por la tercera ola de la mística de la feminidad, ni centrarnos en los recuerdos de los años 60, sino centrarnos en lo importante que fue el pensamiento de la mujer en las avanzadas de la Ilustración. Y creo que en un momento donde hay que volver a darle una oportunidad, pasado el descrédito de muchas cosas y la posmodernidad de muchas cosas, donde es fundamental darle una segunda oportunidad a la Ilustración y sentirnos herederos de ella, pues la importancia que se le da aquí sirve, entre otras cosas, para recordarle a los gringos, y utilizo palabras de Amelia, que no se lo han inventado todo, que su aportación al feminismo es muy importante, pero que Europa tiene una tradición que conviene recordar para hacer valedor al feminismo también de la exigencia de un compromiso con Europa como motor de la democracia en la sociedad, no solo del 18 y del 19 o del 20, sino también de lo que nos queda por delante en el 21. Otra clave que me parece estupenda es la capacidad de autovigilancia. Los profesores de literatura, al hablar de este tema, hemos aprendido a ser muy autovigilantes. Está bien defender cosas, pero no caer en trampas. Cuando frente a las barbaridades clericales del libro del buen amor, que decía que una mujer es mejor cuanto es más pequeña porque es un bote de veneno y cuanto más pequeña cabe menos veneno, frente a eso de pronto quedaba muy bien la poesía del amor cortés defendiendo la dama y sublimando la dama. Y Garcilaso después diciendo yo no nací sino para quererte, pero inmediatamente había que decir mi alma os ha cortado a su medida. Qué defensa de la mujer, qué mirada de la mujer es la que pone en juego la mujer que está cortada a la medida del amante como mérito del amante y no el reconocimiento propio del valor de la mujer. El ser autovigilantes es fundamental en el pensamiento intelectual y es fundamental también en la experiencia de un activismo que necesita hacer una agenda, que necesita elegir temas y que necesita después actuar y saber qué es lo importante que hay que defender en cada momento. Y en ese sentido, pues a mí me parece que la autovigilancia intelectual de este libro es muy iluminadora, porque se recuerda con mucho tino, según mi opinión, aquello que dijo Nietzsche a raíz de Heráclito, diciendo que todos los grandes maestros tienen un discípulo tonto. Y es verdad. Y muchas veces los debates que se ponen, los caminos que se ponen, pues acaban alimentando también no momentos de lucidez, sino a discípulos tontos. Y hay quien en nombre de la libertad y de el reconocimiento del otro, pues es capaz de, por ejemplo, acabar defendiendo como seña de libertad pues la mercantilización de los vientres y se creen que están muy en la vanguardia de la libertad, ¿no? Bueno, pues ese tipo de discípulos tontos muchas veces se enreda, y eso nos afecta en el Cervantes especialmente, con neologismos que parecen muy transgresores y son verdaderas trampas, o gente que se cree muy avanzada, reivindicando, pues por ejemplo, el poder de la condición femenina porque está muy cerca de la naturaleza y muy cerca de los sentimientos frente a los hombres, y se olvidan que la construcción ideológica de lo que significa ser hombre o ser mujer es una construcción donde está en juego el poder. Y a lo mejor no es muy atractivo dejarnos a los hombres sin sentimientos a la hora, por ejemplo, de poder hacer bombas atómicas o campos de concentraciones o de seguir perpetuando ciertas construcciones ideológicas sobre la condición femenina. ¿Y qué decir después de ciertas defensas de la tolerancia que se enredan con el cinismo neoliberal más claro, y parece ser que ser tolerantes
es dejar que cada uno se crea con derecho a hacer lo que le dé la gana o a defender lo que le dé la gana o a votar sobre lo que le dé la gana, ¿no? En ese sentido hay el recuerdo de una conversación de Amelia con Carmen Albor cuando ella utilizó la expresión porque los derechos religiosos, y Carmen le dijo, un momento, ¿qué es eso de los derechos religiosos, ¿no? Bueno, pues a veces, como te descuides, te pueden acusar de odio, por decir que uno defiende una educación pública laica, como si eso fuera querer perseguir a alguien religiosamente. Bueno, pues que cada uno se eduque como sea, pero que lo pague con su dinero. ¿Por qué tienen que utilizar el mío para repartir consignas religiosas? Finalmente, a mí me parece maravillosa la defensa que se hace del feminismo como estabilidad, porque es una de las claves fundamentales de la defensa de la democracia en los años, a través de los años, y defender la estabilidad como valor de consolidación de las miradas democráticas frente a un mundo que se enreda en muchas discusiones tramposas, pues me parece muy, muy importante. Y todo esto en un libro escrito con la acidez y la inteligencia de una intelectual que no solo tiene profundidad en lo que dice, sino que consigue atrapar y facilitar una lectura fluida. Amelia es partidaria de la admiración. Yo creo que el derecho a la admiración es uno de los derechos que en el mundo cultural e intelectual tenemos que defender con uñas y dientes, porque son nuestros maestros, nuestras maestras las que nos forman. Amelia hace declaraciones de admiración a su maestra Celia Amorós, y como yo soy también partidario de la admiración, pues quería aprovechar la publicación de este libro para hacer un acto donde demos testimonio de admiración a una persona que ha sido tan decisiva en nuestra formación cultural y en los debates políticos que hoy nos interesan. Por eso agradezco mucho a las ponentes que estén aquí y que nos acompañen a la Editorial Cátedra y al Instituto Cervantes para hacer este acto de testimonio de admiración que se merece la profesora Amelia Valcárcel. Buenas tardes. Pues yo me he mirado la cuartilla y ahora me toca a mí. No, Luis, te tocaría al final, ¿no? Habíamos puesto en el orden del día, que la primera intervención era tuya, pero yo le he pedido a Alicia que como responsable de la colección empiece ella y que te dejemos a ti como última intervención de la mesa para que le des paso a la vicepresidenta, ¿vale? O sea, empieza Alicia, tú acabas en la mesa, vale, y le das paso a Carmen para que ella clausure. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, pues yo seré breve. En la colección Feminismos de la Editorial Cátedra estábamos esperando este libro. Lo hemos esperado varios años porque Amelia Valcárcel nos lo había prometido y como es realmente un libro como debe ser, es decir, un libro artesanal, no un libro hecho a toda velocidad de industrial, no, es un libro de verdad, pues lo esperamos y estamos realmente felices de poder publicarlo, ¿no? De hecho, bueno, la expectación que ha producido ha hecho que el presidente del Grupo Anaya, José Manuel López, esté aquí, la consejera delegada, Marta Martínez, la directora de la Editorial Cátedra, Yosune García, el editor Raúl García, el editor de la colección, la responsable de comunicación, que creo que está por allí, Aurora Sanz, en fin.
que estamos felices de este libro, ¿no? Digo que es un libro artesanal y lo digo con muchísima admiración, ¿eh? Yo conocí a Amelia en los años 80. Yo estaba ya en los años 80 nos conocimos, en el seminario Feminismo e Ilustración de Celia Amorós, fundado por Celia Amorós, y leí un artículo de Amelia Valcárcel que me pareció extraordinario. Era un artículo sobre Hegel. Yo no sé si te acordarás de él, pero bueno, yo ya había leído artículos feministas sobre Hegel, análisis durante la carrera de filosofía. Y recuerdo que presenté incluso un trabajo de análisis basándome en la lectura de Carla Lonzi. Y el profesor, para que veáis la distancia que media entre esa época, de los años 70 y hoy, el profesor era muy amable, pero cuando recibió esto le dijo a todos los estudiantes: tenemos una feminista en clase, así asustado, ¿no? Bueno, ese artículo de Amelia comenzó mi idilio con Amelia, porque realmente Celia Amorós y Amelia Valcárcel han sido pioneras en introducir el pensamiento feminista en la filosofía, y hay un antes y un después en esta historia de la filosofía, gracias a figuras como ella, ¿no? Hoy hay muchos tipos, se publica muchísimo en feminismo, hay muchos libros de divulgación, hay libros eruditos. La colección Feminismos, por ejemplo, es una colección universitaria que publica muchos libros también de estudio, de erudición, y también ensayos. Y este es un ensayo de creación de pensamiento, cosa que solo se puede hacer desde pues, una cierta distancia y una cierta historia del pensamiento. Se necesita que las cosas reposen y que salga pensamiento propio, ¿no? Yo leyendo este libro, que he disfrutado muchísimo, me parecía estar escuchando una conversación de Amelia, porque el libro está escrito de una manera que, siendo profundo como es, con la vasta erudición que tiene Amelia, tanto en filosofía como en arte, ella nos muestra, aborda ciertos temas fundamentales del hoy y los puede abordar a través del análisis de una pintura de hace siglos, la mirada del arte, el conocimiento interdisciplinario que tiene. Y voy a agregar una cosa, a mí no sé si estará de acuerdo, pero a mí me encanta el esprit que tiene. Yo soy especialista en ilustración francesa y el esprit, el ingenio, la agudeza, ¿no? Y la forma de comunicar con un cierto humor también, con ironía, muchísima, ¿no? Eso me parece el estilo inconfundible de Amelia Valcárcel. Bueno, aquí Luis García Montero nos ha ya hablado un poquito, ¿no? de ideas centrales y de temas que son centrales y fundamentales en Amelia Valcárcel, como es la cuestión de la ilustración, efectivamente. Voy a leer dos pequeñas citas del libro. El feminismo es una de las tradiciones políticas de la modernidad, ¿no? Y una que ya conocéis de otras obras anteriores, que es: el feminismo es el hijo no querido de la modernidad, ¿no? Ese hijo que llegó porque estaba en la esencia misma, lo explican muy bien
Amelia Valcárcel, cómo estaba en la esencia de la Ilustración la crítica a la crítica, el cuestionamiento de la tradición. Entonces, desde ese núcleo de la Ilustración no podía dejar de desprenderse el feminismo, ¿no? El feminismo como ese hijo no querido por muchos, pero que salió como una crítica a la tradición, desde la ética y desde el pensamiento político, ¿no? En el libro de Amelia me parece que hay algo que es fundamental, que es esa división que hace y que es como un eje a partir del cual estructura toda la obra, que es la división en 4 bloques de todo feminismo. Todo feminismo, nos dice, tiene una teoría explicativa y también en otra parte dice, recoge esta idea conocida, ¿no?, de que no hay nada más práctico que una buena teoría, y eso es absolutamente cierto y lo es también con la obra de Amelia Valcárcel. Una agenda, o sea, una teoría explicativa de por qué las cosas son así, una agenda de acciones, algunas se han cumplido y otras nos recuerda muy acertadamente, están por cumplirse en muchísimas partes del mundo y son una agenda que no debemos olvidar. Y una vanguardia que trata de que eso se cumpla, y aquí hay mucha gente que pertenece a esa vanguardia. Y luego consecuencias no previstas o efectos colaterales, nos dice, ¿no? Que son los que aborda hacia el final del libro, cuando nos habla del canon gringo. Me ha encantado esa calificación, porque efectivamente cuando habla del canon gringo, en el capítulo 15 creo que hace un análisis breve pero certero y absolutamente esclarecedor de Spivak, de Gayle Rubin y de Butler, que a mí me ha gustado, bueno, muchísimo. Lo he leído en voz alta a mis amistades porque no podía dejar de comunicarlo, de comunicar mi impresión, ¿no? Así que, bueno, yo recomiendo, si no habéis leído el libro, leerlo. Es un libro extraordinario y del cual sales como quería Platón, ¿no? Platón, en el banquete, en un pasaje, dice que cuando hablas, cuando filosofas, sales como si salieras de un banquete en el que te has alimentado intelectualmente, ¿no? Entonces, leer el libro de Amelia Valcárcel es sentirse que se acaba de asistir a un banquete intelectual. Así que muchas gracias, Amelia, por este libro que nos has dado. Gracias. ¿Y ahora cómo vamos? ¿Y ahora? ¿Y ahora cómo va? Ahora yo. Ah. Y luego yo. Como en orden. Solo he cambiado yo. Vale. Buenas tardes. Amelia, tengo que decir lo primero de todo que muchísimas gracias por ofrecerme bueno, pues estar aquí presentando tu libro. La verdad es que yo creo que coincidimos todos y decimos que es un libro que está escrito con suma elegancia, sabiduría y profundidad. Por lo tanto, no, es una realidad. Por lo tanto, como lo he leído, lo he tenido que volver a leer y lo he tenido que volver a leer, lo he disfrutado intensamente, intensamente. La verdad es que
Creo que si tuviera que describir un hilo conductor del libro, yo creo que está planteado al comienzo, que son las dos preguntas que planteas, que son, la primera es, ¿qué ha hecho posible el feminismo? Y la segunda es, ¿qué ha hecho el feminismo? Y de alguna manera, la primera parte del libro está enfocada a responder lo que ha hecho posible el feminismo, y una segunda parte es ¿qué ha hecho el feminismo? La contestación a esa primera pregunta se resuelve analizando en profundidad las tres olas del feminismo, y es una lectura que se disfruta intensamente. Se disfruta muchísimo, pero a la vez que disfrutamos leyendo esas tres olas, se nos da el marco en el que el feminismo es posible, gracias al uso de la razón crítica, de una razón ilustrada. Apenas, y yo creo que a veces no lo tenemos muy en cuenta, apenas son 4 siglos de feminismo, apenas son 4 siglos. Y a veces se nos olvida cuál era el mundo antes de la Ilustración y la innovación política que trajo consigo. ¿Cuáles eran, si ponemos a partir de nuestra era, esos 16 siglos que precedieron a la emergencia del feminismo, donde invenciones y supersticiones campaban a sus anchas? Se creía, porque se creía, que había monjes, no monjas, monjes que eran capaces de dar de mamar, que había mujeres que nunca comían y exhalaban una dulce fragancia, que los cuerpos en el paraíso no mostrarían diferencias sexuales, y muchas más creencias y creencias que en definitiva eran aliento para los fanáticos y terreno abonado para la superstición. Y con todo eso rompió la razón ilustrada. La razón ilustrada que tenía como obligación distinguir entre posible e imposible, verdad y falsedad. Y de esa razón ilustrada, como hijo no querido, brotará también el feminismo, ya que, como bien lo expresa Amelia, y cito textualmente, aquellos que imaginaron la democracia como forma verosímil de gobierno, sin embargo, no vieron la necesidad de abolir la jerarquía masculina y la desigualdad inmemorial entre los sexos. Eran brillantes, pero no lo suficiente. Amelia. Una vez que Amelia acaba con la descripción de las tres olas, comienza a dar respuesta a la pregunta ¿qué ha hecho el feminismo? Y en esa pregunta no desdeña abordar de modo crítico los problemas de nuestro tiempo. Como bien se afirma en Ahora Feminismo, los problemas que aquejan a la democracia aquejan al feminismo. Feminismo y democracia, y eso Amelia lo reitera de manera constante en las páginas del libro, feminismo y democracia caminan juntas. Han tenido y tienen el mismo recorrido. Lo que le suceda a la democracia le sucederá al feminismo. Como maestra del feminismo, Amelia enfrenta críticamente las religiones, la multiculturalidad, la pandemia de género, la neolengua, el poder, la prostitución voluntaria, la práctica del alquiler de vientres y la teoría del deseo de lo queer, entre otras cuestiones. Para cada una de ellas se nos ofrece en Ahora Feminismo el contexto en el que se produce, pero, y más relevante, porque a veces se nos olvida, el feminismo es análisis crítico, que es lo propio a la hora de elaborar una teoría feminista, analizar críticamente y dar una respuesta, no quedarse en las meras descripciones.
Con esta perspectiva aborda, entre otras cuestiones, voy a decir nada más que algunas, entre otras cuestiones, la tarea pendiente de la representatividad de las mujeres. Afirma que aún hoy el techo de cristal funciona a pleno rendimiento en 6 grandes sistemas: la política, la información, las organizaciones empresariales y el poder económico, el saber, la religión y la creatividad. Como ella misma lo resume: política, dinero, opinión y respeto, que todavía nos es claramente negado. Me pregunto, Amelia, y además me lo pregunto porque haces una distinción en el libro fantástica entre misoginia y ginofobia. Por lo tanto, me pregunto y te pregunto, ¿cuánto hay de misoginia o ginofobia en el freno a la representatividad de las mujeres? Por otra parte, aborda también en otro capítulo, que no me puedo extender en él, pero que me gusta muchísimo, la distinción que estableces entre multiculturalidad y multiculturalismo. De hecho, nos propone un marco de comprensión bastante distinto para enfrentar la multiculturalidad. Muy concretamente, refiriéndose a la inmigración del Magreb, nos afirma lo siguiente, Amelia, y cito: no considero adecuada caracterizarla en términos religiosos. La inmigración no puede presentarse como religiosa, como migración musulmana, a no ser que los demás, las sociedades receptoras, nos llamáramos y reconociéramos primeramente como sociedades cristianas. Fin de la cita. Y con esto, si me permites también, te pregunto, ¿cuál es la estrategia posible para frenar el avance de los partidos nacional populistas que se sirven precisamente de esa confrontación religiosa? Pero te lo voy a poner un poco más difícil todavía. Jolín. Peor aún, si me lo permites. ¿Qué hacer con determinados postulados del llamado feminismo decolonial que se recrean precisamente en esa confrontación? No en vano, a lo mejor lo percibo yo, no en vano creo percibir que algunas autoras que se adscriben al feminismo decolonial se sienten más cómodas confrontando con el feminismo que llaman feminismo hegemónico que denunciando las prácticas patriarcales de su propia cultura. No sé si lo ves de la misma manera. Por otra parte, en Ahora Feminismo se nos alerta, y con esto ya voy casi acabando, se nos alerta de los señuelos y troyanos que necesariamente como feministas estamos obligadas a identificar. Se expresan en neolengua como heteropatriarcado, biopolítica, feminismo hegemónico y demás. El núcleo No, Amelia. Ese no lo digas. No. Amelia afirma, y yo creo que de manera clarísima, que el uso de esta neolengua revela su inanidad cognitiva. Y cito textualmente: se usan como meros apéndices, del mismo modo que nos vamos acostumbrando al pésimo uso de la palabra fobia. Fin de la cita. Se usan, así pues, para evitar la discusión. Bueno, y me encanta realmente cómo describes estos términos, y esto es cita literal de ella: barbacanas lingüísticas edificadas para evitar el debate implementando el miedo. Es perfecto, es magistral. Hombre, tampoco. Y ya, por último, no puedo dejar de hacer un apunte sobre la teoría queer, que Amelia la inscribe directamente en lo que denomina maniobras de suplantación que aquejan al feminismo. El feminismo comienza a ser suplantado por una teoría del deseo, lo queer, y la igualdad
y la igualdad y los derechos han sido suplantados por el cuerpo. Como irónicamente lo refiere Amelia, y cito, de repente, el grave problema de las mujeres en una sociedad injusta para ellas es el binarismo. Fin de la cita. El pretendido queer de postular y afirmar vía leyes una identidad de género nos obliga a las mujeres a la aceptación de un conjunto normativo contra el que hemos luchado, ya se exprese mediante el clásico mujer-mujer o en neolengua cismujer. Remite, nos recuerda Amelia que el género remite a un proceso social, por lo que difícilmente se puede aceptar que sea una convicción íntima. Y así acabo. No añado más, no quiero añadir más, pero sí terminar con una afirmación final de tu libro. El patriarcado no ha muerto y ni siquiera ha enfermado de gravedad. Gracias, Amelia, por hablar de feminismo. Muchas gracias, Alicia. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas presentes. Supongo que se hacen cargo del honor que supone para mí estar en esta conversación con las tres maestras, con las dos maestras y la maestra de maestras, que es Amelia, y al mismo tiempo el aprieto que implica. Porque, lo acabo de decir, yo soy solo una aprendiza, ellas son las maestras y de Amelia yo me declaro humilde, aunque orgullosa, discípula. Y además, ellas tienen una perspectiva que yo no tengo. Las tres son filósofas y yo soy trabajadora social. Y si esto fuera poco, tengo un trancazo considerable, lo cual hace que, si existen otras dimensiones de la existencia, yo por momentos estoy en alguna de ellas. Pero bueno, haré lo que pueda. Bueno, para no consumir tiempo del libro que hoy se presenta, el libro de Amelia, destacaría tres aspectos que cuando los estaba escribiendo, cuando estaba reflexionando sobre ellos, cuando estaba haciendo la revisión, creo que están muy condicionados por mi posición en la vida, mi posición profesional, que ya lo he dicho, que soy trabajadora social. De hecho, en Twitter me defino como trabajadora social con mi declaración de sentimientos. Y eso no es casualidad. Y por otra parte, porque soy de pueblo. Soy de Cifuentes, en la provincia de Guadalajara. Y esto hace, quizá alguien ya lo haya adivinado, que uno de mis capítulos favoritos o de los pasajes favoritos del libro coincida con uno de mis momentos históricos más apasionantes, que es la convención de Seneca Falls. Y puede que piensen, ¿y qué tiene que ver Cifuentes con Seneca Falls? Bueno, pues tener que ver no tiene que ver nada, pero comprendan que para una mujer de pueblo es fascinante que un acontecimiento histórico de la relevancia de Seneca Falls, aunque en su momento pasara más desapercibido, en la inmediatez, pues tuviera lugar en un municipio pequeño. Siempre decimos que las mujeres necesitamos referentes y yo creo que para las mujeres de pueblo esto también es un elemento histórico referencial, que también ha habido acontecimientos importantes en la modernidad que no se han desarrollado exclusivamente en el medio urbano, también ha sucedido en los pueblos. Y, por otro lado, pues siempre he pensado, claro que desde mi perspectiva personal y profesional, que las promotoras de Seneca Falls, además de los aspectos que siempre estudiamos, los que contiene la propia declaración de sentimientos, pues ejercieron una suerte de trabajo social comunitario, luchando y argumentando en contra de la esclavitud, estableciéndose, por cierto, eso que otra de las grandes, que ya ha mencionado el director del Instituto Cervantes, Celia Amorós, definió como las relaciones ruinosas del feminismo. Todas esas causas que el feminismo ha apoyado, ha arropado y, sin embargo, llegado el momento de la consecución o del momento emancipatorio de todas esas causas, el feminismo se quedó solo. Y, bueno, como decía, luchando y argumentando en contra de la esclavitud, pero también tomando conciencia de que los derechos de ciudadanía debían ser disfrutados en plenitud por las mujeres y que para conseguirlo tenían que organizarse y defenderlos ellas mismas. Es decir, aquí observamos nítidamente a esas mujeres reconociéndose como sujetos políticos, que es un asunto nuclear del feminismo. Y precisamente por lo que comentaba Alicia Millares, en estos momentos de fluidez, de queerismo, el reafirmarnos las mujeres como sujeto político del feminismo me resulta no importante
aunque por desgracia es evidente, sino absolutamente esencial. Y es que, como decía, es indudable, por obvio, que el sujeto político del feminismo son las mujeres, pero con eso de las relaciones ruinosas que decíamos anteriormente, pues hay algunos grupos, por decirlo de alguna manera, que empiezan a cuestionarlo. Y a mí, ¿sabe qué me viene a la cabeza? Pues una expresión que Amelia menciona en el libro. Y es que pensar que el sujeto político del feminismo no son las mujeres, Amelia, es como nieve frita. Ella aludía a este término para referirse al fundamentalismo religioso, si no me equivoco, pero realmente eso es nieve frita. No podemos ser sino las mujeres ese sujeto político. Y un capítulo que me ha sacudido, con una relectura me ha obligado a replantearme las preguntas que me hacía a mí misma, hacerme nuevas preguntas, es el de naturaleza, cultura y paz. Porque es frecuente que las mujeres pensemos que amamos la paz porque, como Antígona, que bien se menciona en el libro, estamos hechas de amor. Es decir, porque redundamos en los estereotipos, en los roles, en los mandatos que se nos adjudican y los aceptamos como normales y naturales. Y es más, cada vez que escuchamos que estamos hechas de amor, pues hasta nos complace, ¿verdad? Pero lo cierto es que la relación de las mujeres y la paz, más allá de este sentimentalismo, pues tiene que ver con cuestiones más racionales. Afortunadamente, el feminismo es ilustrado y también con elementos estructurales y procesos sociales. Creo, es evidente que las principales damnificadas de los sufrimientos, por los sufrimientos y las consecuencias de las guerras, somos las mujeres. Luego la guerra, como bien apunta la maestra, no nos interesa. Pero además necesitamos la paz social, para seguir construyendo un futuro más igualitario, que desde un enfoque feminista no nos conformamos con que sea más igualitario, sino que queremos que además sea profundamente transformador, como lo ha venido siendo el feminismo y los impactos que ha ido causando a lo largo de la historia y que tanto ha cambiado la sociedad en la que vivimos y de la que provenimos. Y por último, para aludir a los desafíos del feminismo para el siglo XXI, no sé si todavía esto es una reflexión que Alicia y Amelia hace mucho, si estamos en los finales de la tercera ola o ya estamos en los albores de la cuarta ola, yo sinceramente no sabría ubicarme a mí misma si en la tercera o en la cuarta ola. Pero bueno, en cualquier caso, el feminismo del siglo XXI, pues ya se ha apuntado alguno de ellos. Desafíos verdaderamente inquietantes, ¿no? Porque parecen modernos, como los debates que constantemente se quieren reabrir, incluso en las universidades, como es la regulación de la prostitución, la institucionalización de los vientres de alquiler. Y es verdad que las universidades son espacios donde se puede debatir de todo, pero ¿ustedes piensan que en la universidad se abriría un debate sobre la pena de muerte? Hay debates ya superados en nuestra sociedad. Sin embargo, aquellos que atañen a las mujeres parece que son objeto de cuestionamiento permanente. Y si además se hace en el templo de conocimiento que es la universidad, pues esas posiciones aparentemente modernas, pero muy regresivas, se dan o pretenden darse ese barniz de cientifismo, que es un ataque, seguro que lo compartimos todas, contra nuestros derechos fundamentales, no ya ni siquiera los fundamentales, contra los derechos humanos en su conjunto. Y otro de esos grandes problemas, lo ha apuntado Alicia muy bien, así que no me voy a extender en ello, es la pretensión por parte de una minoría, pero una minoría influyente, de suplantar, de desplazar el feminismo por la teoría queer. Sé que este es un asunto incómodo, porque normalmente siempre que mencionas teoría queer, esta parece asociado a que quien la critica pues es una persona transfoba. Pero bueno, nuestras antepasadas fueron muy valientes y nosotras también debemos serlo y estar expuestas a las críticas que lanza, como digo, esta minoría, pero influyente. Y hablamos de teoría queer, yo, maestras, no sé realmente por qué se le denomina teoría, porque sin ser filósofa, entiendo que no tiene consistencia científica para ser propiamente una teoría, pero bueno, ahí lo dejamos. En cualquier caso, el feminismo no rehúye ni renuncia a ningún debate, ni al de la teoría queer ni a ningún otro. Pero los debates que deben conducir a los consensos feministas, evidentemente solo puede ser entre posiciones feministas, no entre el feminismo y lo que no lo es, como es el queerismo. Por lo tanto, se puede debatir sobre este aspecto, pero el queerismo no puede definir en ningún caso la agenda feminista,
porque no es feminista en sí mismo. Defenderá otros postulados, creará una explicación, un modelo explicativo de las cuestiones que plantea, pero no es feminismo en sí mismo. Es más, en muchas cuestiones creo que es antifeminista. Por ejemplo, en lo tocante a la creación, o la creación no, porque ya existe, al reconocimiento del sujeto político del feminismo. Y todo esto, les tengo que confesar que se hace en un contexto, a lo mejor piensan que exagero, pero a mí me parece un contexto un poco inquietante, que es el de la pretensión de trocear el feminismo. Si observamos los procesos históricos, la fragmentación, vicepresidenta, la fragmentación territorial, la fragmentación cultural, casi siempre, no me atrevo a decir que siempre, pero muy a menudo, frecuentemente, va asociado a un cierto esencialismo, una defensa esencialista. Y suelen ser también el anuncio, el preludio de la decadencia. El feminismo tiene enfoques, perspectivas, como bien dice Amelia Valcárcel, debates, pero sinceramente creo que eso no convierte a cada parcela del feminismo en un feminismo en sí. Durante su historia, el feminismo, ya se ha comentado, ha sido fuerte y perseverante porque ha seguido la secuencia a que Amelia alude en numerosas ocasiones a lo largo de su libro. Tiene teoría, tiene agenda, tiene vanguardia, tiene precipitados inesperados, algunos de los cuales ya estamos comentando, y todo ello, por supuesto, sin renunciar al debate. Pero, en mi opinión, la multiplicación del feminismo en feminismos conduce, como decía antes, a un cierto esencialismo y a mí me gusta la universalidad. Quizá alguien piense que esto de la universalidad, que hunde sus raíces en la Ilustración, pues es algo antiguo, colonialista, pero de verdad es que pienso, y me gustaría que muchas personas también compartieran esta opinión, que los principios del feminismo aspiran, ya lo he dicho, a ser universales, siempre desde el respeto a la pluralidad y reconociendo las dificultades que entrañan las múltiples discriminaciones. Pero es que el feminismo se puede repensar, incluso se puede redefinir, pero lo que no puede nunca es resignificarse. Y ese es, sinceramente, creo que es uno de los riesgos a los que nos enfrentamos ahora. Y para terminar, pues comentar la zozobra que seguramente todas y todos sentimos, que me causa ver al machismo más bruto en las instituciones públicas, pero también como secuela otro machismo, digamos, fluido. Y ustedes saben a qué me refiero. Creo que es una obligación cívica combatir a las bestias, por un lado y por otro, pero no con brutalidad, no con brutalidad. Este nunca ha sido el modo de operar del feminismo, sino con inteligencia y con belleza. Y cuando digo belleza, me pasa por la mente la canción La belleza de Luis Eduardo Aute. Me refiero a la belleza en ese maravilloso sentido. Y tenemos la enorme fortuna de poder contar y disfrutar de la proximidad, hoy presencialmente, de Amelia Valcárcel y de su obra, cuyo pensamiento se me hace imprescindible, por supuesto, este libro, pero toda ella, cómo se expresa, cómo toma posicionamiento claro, a veces atrevido frente a los temas más complicados, porque antes hablaba de los riesgos que corre el feminismo, pero desde luego el principal reto que tenemos todas y todos es la de tejer un feminismo sólido, seguir tejiendo un feminismo consistente, que siga esa pauta que nos ha mantenido con la antorcha en la mano de generación en generación durante sus 400 años de historia, que es la teoría, la vanguardia, como decíamos, y aceptar o analizar, como bien se hace desde el libro, esos precipitados, inesperados, esas circunstancias sobrevenidas que a veces cuestionan al feminismo, pero que sin lugar a dudas nos permite sobreponerlos y construir, como decía anteriormente, redes mucho más sólidas. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mil disculpas porque me ha dado el ataque de tos en el peor momento. No he podido evitarlo. Querido anfitrión, querido Luis, querida Carmen, amiga y vicepresidenta,
Si por lo menos te mantuvieras como tal tantos años como llevábamos de amigas, esto sería algo fantástico. Queridas amigas y amigos que estáis aquí, querida editorial, con todo su staff, que ya Alicia, como directora de la colección, le ha rendido el respeto que merece a una colección que tiene ya casi 30 años. Casi 30 años. No está con nosotros Isabel Morant, que la fundó de alguna manera y nos llamó al consejo de redacción, pero le envío mi saludo más cordial por haberlo hecho. Fue una gran cosa. Fue una gran cosa. Queridas y queridos todos, queridas compañeras y amigas, directora, Alicia, Araceli, que me acompañáis, y sobre todo a la señora que cuando me colé para entrar me dijo: ¿usted qué hace colándose? ¿No sabe que eso está mal? El feminismo está animado siempre por un profundo sentido de la justicia. A veces el sentido de la justicia, aliado con la miopía, produce terribles asuntos, como este, pero no pasan de ser pequeñas bromas. Es más importante tener sentido de la justicia que cualquier otra cosa, cuando se es feminista. Este libro mío, ¿qué tiene de bueno? Antes de responder a las preguntas y cuestiones que se me han planteado. Que vale para todas las épocas y edades. Está escrito un poco para que esto lo pueda hacer. Su primer capítulo, pues vale para alguien que no sepa mucho qué es esto del feminismo y más o menos por qué empezó y cuándo, y a qué se debe y qué nombres de autoridad tiene, qué presentó primero, qué fue después y cuál era el contexto. Y sobre todo vale para vindicar en efecto algo muy importante. El feminismo es un fruto maduro de las sociedades abiertas y empieza a presentarse en el momento en que justamente aparece la tensión social que las va a abrir. El momento barroco ilustrado. Quiero decir algo tan simple como esto. Allá donde no exista una sociedad abierta, en la cual las ideas ilustradas hayan tenido un papel conformador del lenguaje público y político, no va a aparecer feminismo. Entiéndanme, puede aparecer rebeldía incluso contra las posiciones humilladas de las mujeres, pero esa rebeldía se vivirá en solitario porque no tiene ningún lenguaje aceptado en el cual pueda articularse como una propuesta pública y política. Y el feminismo es una propuesta pública y política. Puede ser muy emocionante, puede estar cargado de emociones, pero es sobre todo un lenguaje del público político cuyos términos devienen del racionalismo de la modernidad. Es decir, de donde surge todo lo demás, que se articula en ocasiones con el racionalismo, más tarde el sufragista con el derecho natural. Cuando pasa de ahí, pues con las teorías socialistas y societarias del siglo XIX, también produjeron un feminismo peculiar. El feminismo del siglo XX y el del XXI que estamos viviendo se articula con el modelo teórico que le es contemporáneo. El feminismo habla siempre el mismo lenguaje que habla la teoría política que le es contemporánea, pero tiene tal capacidad de deducir una agenda verosímil que estamos leyendo un texto de Mary Wollstonecraft y nos parece contemporáneo. Es decir, a lo mejor estamos leyendo un texto de Rousseau y nos parece contemporáneo. A mí sí, pero yo ya estoy muy mal encaminada. Yo ya no soy metro para estas cosas. Lo normal es que notes muchas distancias, ¿no? Pero tú cuando estás leyendo, aunque sea Poulain de Labarthe, 1673, dices, qué bien visto estaba esto. ¿Cómo es tan igual, digamos, está tan bien montado? Porque es sumamente agudo e inteligente y es valiente. Se atrevió a algo que no estaba en el programa, en ningún programa. En todos los programas no aparece que toda la desigualdad entre los seres humanos tenga que ser abolida. Eso es un programa ya muy tardío para la humanidad. Pero incluso cuando aparece, la ocurrencia siguiente dice, lo cual quiere decir que la de varones y mujeres probablemente es también una jerarquía impropia. Eso ya es mucho ir hacia allá. De hecho, casi todo el mundo, cuando se llegó a esa parte, dio un paso atrás y dijo, de eso nada.
No, o sea, está todo mal, pero esto no. Esto era lo que estaba bien. Por lo tanto, esto es lo que no hay que tocar. ¿Por qué? Porque es una gran invariante. Y lo es porque es una gran invariante antropológica. Es decir, no conocemos ninguna sociedad de las que conocemos en el pasado, ni de las que conocemos ahora por los estudios de antropología, en la cual varones y mujeres hayan valido lo mismo, hayan merecido el mismo respeto y hayan sido tratados de una forma igual. Eso no ha ocurrido nunca. Lo que tenemos son mitos de, en otras sociedades el poder estaba invertido, pero son mitos que son fabricados precisamente por el asombro que produce la propia jerarquía cuando alguien dice es una jerarquía impropia. Veremos concurrir, ¿cómo sabemos que ha habido feminismo o algo parecido en un determinado periodo? Cuando vemos aparecer a la misoginia, y creo que aquí, voy a ver si te puedo contestar. Mira, una de las maneras, por ejemplo, en que sabemos que probablemente hubo algo parecido al feminismo en Grecia, en el siglo V o IV, es porque vemos aparecer la misoginia terrible respondiendo a una voz que, sin embargo, ha desaparecido. Cuando vemos que hay un alza de misoginia, tenemos que calcular que a alguien respondía ese alza y ver cómo, para esto sí que el estructuralismo vale, el trozo que queda en qué se estaba apoyando, ¿no? Cuando vemos las cosas terribles de Platón, tenemos que saber algo estaba pasando en la sofística, porque si no, ¿por qué Platón se vería obligado a decir esto? No hay caso. Tú no insultas a quien no te molesta, ni ves lo que es invisible. Si los medievales si el llamado Pablo tiene que decir mulieres in ecclesiataceam, lo que tenemos que calcular es que había unas cuantas allí que tenían el gusto de no hacerlo. Si no, no viene a nada el mandato. Es decir, el feminismo nos obliga a una relectura de la historia, pero que veamos como pequeños apuntes de él no quiere decir que se pudiera establecer en sociedades en las cuales la desigualdad era el núcleo de sentido. En una desigualdad que es esclavista, como lo es de las sociedades clásicas, grecolatinas, puede existir la rebeldía de la matrona fulanita. ¿Contra qué? Dice, pues contra las leyes suntuarias, yo qué sé. Pero no puede existir una rebeldía como el feminismo porque sencillamente lo que nuclea aquella sociedad es la desigualdad admitida por todo el mundo que permite incluso comprar y vender seres humanos. Solo cuando una sociedad se declara formalmente racional, no guiada por otra cosa que la razón, no por la tradición, ni por lo que Dios nos ha revelado, sino por aquello que en el ágora, conjuntamente y debatiéndolo, vayamos llegando a decidir que son los buenos principios, solo entonces puede comparecer algo como el feminismo. ¿Por qué? Porque no solo es hijo no querido, es que es el más legítimo heredero. Una cosa es que no pensaran en nosotras, pero nosotras sí que pensamos en ellos, me explico, no en ellos los chicos, no. En ellos los principios generales de justicia. No podríamos realmente articular ni una sola de las demandas feministas si no los tuviéramos presentes. Siempre comparecen. Son el vaso continuo. Y de ahí entonces termino, si puedo, este trozo de respuesta, que con esto no queda aquí. La cosa es, la misoginia, es decir, cuando un orden como el orden patriarcal, que no se necesita llamar heteropatriarcal, ni verde patriarcal, ni azul colorado patriarcal, ¿sabes? Con ser patriarcal ya le llega. Cuando un orden como el patriarcal, que es patentemente injusto, necesita, sin embargo, pasar por ser verdad revelada por Dios, aceptada por todos, y una parte del bien que se desea, para lograr todo esto se necesita meter mucha presión. Es decir, sin esa presión, pues hay un elemento de racionalidad siempre en el entendimiento humano. ¿Qué te hace no ser racional cuando la gente te dice calla y cree? Claro, el feminismo no es de calla y cree. No es así, por eso con la religión se lleva de aquella manera y estas cosas, es decir, porque pertenece a otra familia, nació en otra cuna. Pues bien, cuando todas estas cosas pasan, estamos iniciando un camino y en ese camino el feminismo siempre se preocupa de que esté expedito,
porque cada involución en el camino de la razón común y la democracia la van a sufrir nuestras espaldas. Es así, no podemos permitirnos el lujo. El feminismo no se puede aliar con el irracionalismo. A veces la cultura viril, para distraerse, ha dicho que lo bueno es ser muy transgresor. Bueno, se lo digo a Puleo porque su especialidad es esa. Sí, se ha permitido decir, qué transgresores somos. No, el feminismo ya es transgresor de uno de los órdenes más terribles que existe. No necesita adornarse con plumas falsas para ser transgresor. No ser transgresor ir de putas. Lo transgresor es decir que no tiene que haber putas. Lo transgresor es llamarle putero al que va de putas y llamarlas a ellas señoras a las cuales una pésima fortuna probablemente ha llevado ahí. Y eso lo hizo Stuart Mill, que ya van 150 años. Cuando Stuart Mill se presentó en las casas del Parlamento como diputado que se había hecho elegir para decir que la prostitución no podía seguir y que las mujeres, sin ser ciudadanas y poder votar, tampoco podían seguir. Es decir, hay que reconocer a los antepasados y las antepasadas, porque sin un perfecto conocimiento del pasado, te las cuelan de diversas formas. Y ahora vamos a... El primer capítulo va de situémonos. Los tres siguientes, por así decir, si el primero sería para principiantes, los siguientes son ya para el máster, ¿no? La cosa es, bueno, ¿y esto de qué va? Pues de la primera gran etapa fue esta, tuvo tal referente y se hizo de tal manera, los debates fueron estos, se consiguió esto, pero no aquello que también se buscaba, etc. La segunda, pues de la misma manera, ¿qué figuras son vindicables y que sin embargo no han aparecido y tenemos que empezar a tener tales y tales, tal? La tercera, la que vivimos, esto y demás, no me meto en la cuarta porque no sé yo, pero a lo mejor resulta que la hay, no lo sé. En cualquier caso, esto ya es para el máster. Bien, ¿por qué? Porque es lo que hay que saber. Una ciudadana, un ciudadano occidental que carezca de sentido histórico no es capaz de saber por qué la sociedad en que vive merece ser apoyada. El sentido histórico es el sentido que como occidentales tenemos que desarrollar. Porque es tontería decir que nos podemos poner en pie de igualdad con quien sea. No porque seamos mejores, sino porque tenemos obligación de explicar cómo superamos determinadas situaciones y hacerlo de una forma coherente y convincente. Tenemos una obligación de cultura mayor que la que nos imaginábamos, porque el sentido histórico nos lleva a tener que saber quiénes somos. Y lo sabemos por muchas aferencias. La literatura nos lo cuenta, el arte nos lo cuenta, la filosofía nos lo cuenta. Por lo tanto, el feminismo tiene siempre cierta necesidad de los estudios humanísticos también. Es una cosa que quizás no he escrito ahí para no poner más deberes, pero que creo que es verdad. Y por último, ya cuando se acaba esta parte, ya empieza... Los últimos capítulos del libro ya no son ni para principiantes ni para el máster, son ya definitivamente doctorado. ¿Es así? ¿Por qué? Porque te tienes que meter en qué pasa ahora, qué está pasando y por qué, cuáles son los desafíos del tiempo que vives, cómo se teoriza lo que ocurre y si esa teorización es buena o existe otra mejor, si hay escamoteos, si hay un solo canon o hay varios, cuál es el que vale y por qué, etcétera. Y eso ya son cuestiones que te llevan a debates abiertos. Y los debates abiertos, naturalmente, a veces son cómodos y a veces son incómodos. Por eso yo siempre digo, el feminismo no es plural, no hay muchos feminismos, no. Pero es abierto y como es abierto, debate. Pero cuando llega a una conclusión, la mantiene. Miren, cuando tocó debatir el voto, había muchas mujeres que decían, yo el voto no lo deseo. Al final, ¿qué resultó? Sí, el voto se pide y se va por él. ¿Se volvió a abrir ese tema? No. Es decir, una vez que tú llegas a una conclusión, el asunto queda cerrado. El problema es que ahora nos enfrentamos a 2 o 3 asuntos que hay gente que quiere reabrir. Y claro, yo creo que no les convenimos nada. Es decir, que estaría mucho más cómodo sin nosotras, pero no es el caso de que pensemos
hacerles la vida más fácil. No estábamos en eso. Querida editorial, se ha hecho una edición, se ha hecho una segunda edición y me consta que ya no queda ninguno. Sería muy bueno hacer una tercera edición. Y nada me gustaría más... Nada me gustaría más que se hiciera rápido, porque yo creo que de aquí a enero podemos hacer otras cuantas. No tanto porque este libro esté divinamente inspirado, pero yo creo que viene muy al pelo y esas cosas también a veces importan. ¿Por qué? Porque sí es cierto que tenemos grandes novedades en nuestro panorama político que exigen conocer y practicar los argumentos. Yo en Platón, aparte de esas cosas, también esas leí, una cosa que siempre me sorprendió, que cuando Platón escribe la filosofía es gimnasia. Y tú dices, uy, dices, sí, hay que estar todo el rato, porque si no los argumentos se te oxidan. Pues bien, hemos llegado a un momento de contraste en Occidente donde la democracia tiene que asegurarse a sí misma porque tiene enemigos de dentro, no de fuera. Y entonces hay que tener los argumentos bien, en buena forma. Y los argumentos feministas son de los más importantes para mantener una democracia, porque son los argumentos ciertos de la ciudadanía. Por eso están ahí. No quisiera terminar mis palabras sin recordar a la muy querida Carmen Alborg, que se nos fue hace ya un año y que en efecto me dijo aquello de cuidado con lo que se dice, que las palabras siempre vienen cargadas. ¿Qué es eso de los derechos religiosos? A ver si resulta que suena muy bonito y luego no sabemos qué hay dentro. La neolengua nos está sirviendo en la mesa una bonita cantidad de palabras que cuando las vemos las tenemos que ir abriendo para saber qué hay dentro. No sea que tengan dentro cosas que no resulten buenas ni para el feminismo ni para la democracia, que son hermanas gemelas, las dos. Porque tampoco querían la democracia completa aquellos que nos dieron el primer vocabulario de la razón. Querían sociedades aristocráticas de un determinado nivel, racionales sin duda alguna. Fuimos un poco más allá. Sin nosotras, la democracia nunca hubiera ido tan allá como ha ido. Y es ahí donde hay que mantenerla. Somos sociedades abiertas y sociedades dialogantes. Sociedades que deflactamos la violencia y sociedades que vamos aprendiendo que a medida que hacemos esto, las conductas sociales a veces producen cosas con las que no contábamos. Con lo cual me veo obligada a contar una historieta que cuento en el prólogo y con esto le dejo la palabra a Carmen, a mi muy querida Carmen, para que... y a mi muy querida Ángeles, que te veo ahí, con lo buena que tú eres, y la cabeza que tienes, y a Isabel, y a todas, cuánto os agradezco que hayáis venido. Pues veréis, esto era yo que estaba en Bogotá, y era de noche. Bueno, allí se hace de noche, como son 8 horas y 8 horas, y quiero decir que siempre de 8 a 8 es de noche. Y me llevaron a dar una conferencia a una universidad que quedaba en el centro antiguo de la ciudad, que aquello estaba un poco ajadillo, aquello daba un poco de busilis nocturno, ¿no? Una vez entramos en un enorme teatro. Para ver, esta sala es preciosa. No, aquel era un enorme teatro, ¿no? Y había una mesa inmensa que esperaba probablemente con unos sillones como para virreyes. Quiero decir, yo en el sillón, la mesa me llegaba más o menos por aquí y difícilmente hacía como podía para mirar. Y estaba allí muchísima gente esperando que yo les contara que era eso del feminismo. Así que yo empecé a contarlo y más o menos a los 10 minutos empezó a maullar un gato. Miau. Y bueno, yo seguía contándolo, pero ya saben que es muy difícil contar algo con un y el gato insistía, miau. Y cada vez maullaba, que unas veces a la derecha, otras a la izquierda. Y yo ya me levanté así y dije, perdonen, ¿ustedes escuchan un gato como yo? Y me dijeron, sí, perfectamente. Es el gato fantasma, ¿no? Sí, siempre se le oye, viene solo a algunas conferencias.
pero nunca lo hemos podido localizar. Total, que el gato fantasma andaba por allá lo suyo y yo acabé como bien pude sobreponiéndome a las ganas que tenía el gato de adquirir allí un papel, una cosa. Y cuando acabé, ya saben que en América son formalísimos. No preguntan, sino que pasan unas preguntas escritas y te dicen, estas son las preguntas. Y la primera pregunta era, ¿cómo se relacionan feminismo y lesbianismo? Yo entre el gato, el sillón, la oscuridad, mirabas, y decías, esto debe tener más tela de la que yo soy capaz de... Pero entonces me pasó, quizá alguna de ustedes recuerde, alguno de ustedes a Ferrater Mora. Es uno de los tipos más listos que he conocido. Pero además con una capacidad de ironía. No sé, cogía cualquier cosa, le daba una vuelta así, como que, y hacía magia. Yo recordé un magnífico cuento que Ferrater Mora escribió que se llamaba Voltaire en Nueva York. Esto es un profesor de una universidad no especialmente bienquista, no es de la Ivy League, al que todos sus colegas naturalmente desprecian, y especialista en Voltaire, que por fin consigue que le inviten a dar una conferencia en Nueva York. Así que orgullosísimo, despide a sus colegas así, se va para Nueva York, coge el avión, llega al sitio donde tiene que dar la conferencia y hay 4 personas, hay 4. Sale, mira a ver si es, comprueba que en efecto es allí, entra y dice, bueno, yo he venido a hablar de Voltaire. Dice, en ese momento se levanta una persona y dice, ¿qué dice, hombre? Me he equivocado de sitio. Y ya por fin se queda con 3, ¿no? Entonces les da la conferencia mejor sobre Voltaire. Y hay una señora que está todo el rato mirándole, tú realmente ves al joven Ferrater, ¿no? Mirándole con cara de sentimiento, de siga, siga. Eso que todo conferenciante quiere, ¿no? Que haya alguien que dice, siga, siga, ya. Por fin acaba y la señora levanta el dedo y dice, yo quiero hacerle una pregunta. Dígame, ¿Voltaire era un filósofo del siglo XVIII? Entonces, claro, dice, bueno, esto no puede ser lo que me está preguntando. Dice, ya sé, ya, lo he entendido. Bueno, entiendo la pregunta, sí. Ciertamente en algunas cosas Voltaire todavía pertenecía al paradigma barroco del siglo XVII racionalista, porque tiene ciertas ideas adquiridas de las que es incapaz de desprenderse y tal. Pero por otra parte es cierto que también hay indicios de lo que luego en el siglo XIX, pues otros, pues como Bentham y otros hicieron. No, si yo lo que le pregunto es si Voltaire era un pensador del siglo XVIII. ¿Cuántas veces no habéis respondido a una pregunta como a Voltaire en Nueva York? Diciendo, no es posible que alguien me pregunte esto. Tiene que ser que me equivoco yo al entender la pregunta. ¿Cómo alguien va a decir esto? No es. Y entonces respondes por arriba, mientras que la otra persona lo que te estás preguntando, no, es del siglo XVIII. Todos, todas hemos respondido alguna vez por arriba. Y lo hacemos más a menudo de lo que creemos. Entonces, claro, yo leí aquello de feminismo y lesbianismo y dije, esto no puede ser que sea lo que parece que es, ¿no? No. Y aquello me metió en una tormenta mental. Claro, porque el asunto es, pero vamos a ver, lesbianismo, no, toda la homosexualidad, entiendo, ¿no? ¿Por qué realmente desde que el feminismo es operativo, cambiando valores, nuestras ideas sobre lo que era la homosexualidad están cambiando de esta manera y la estamos ahormando, estamos haciendo nuevas fuentes de valor, estamos cambiando todo esto? Y fue por primera vez cuando me di cuenta de que era el feminismo el que estaba cambiando la consideración completa de la homosexualidad. Es decir, que ese cambio en la consideración era una consecuencia no querida del feminismo, pero no por ello menos consecuencia. Vamos a ver, una consecuencia del sufragismo es el cambio en la moda de los años 20. ¿Salían las sufragistas en manifestación para acortar la falda? No. ¿Lo llevaban en el programa? No. ¿Tienen algo que ver con las flappers? Sí. Es una consecuencia no querida, pero se produce como colateral. Una nueva imagen de cómo se pone un cuerpo femenino en el mundo. Una nueva capacidad de agradar que es distinta.
Pues con esto igual. Es decir, toda la nueva manera en que comenzamos a pensar que la excesiva normación del sexo iba realmente contra la dignidad de las personas, que tenían derecho a una muchísima mayor libertad amorosa, deviene directamente de las fuentes feministas. No íbamos directamente a por ello, pero es igual, sale del mismo núcleo. Bueno, pues por eso no podemos admitir jamás tergiversaciones. Es decir, porque hay que saber qué se produce, incluso cuando no estaba en el programa producirlo. Así que esto conté yo allí muy balbucientemente todavía. El gato había abandonado. Era un gato muy perspicaz, vio que aquello ya tal. Y aquella gente dijo, pero no era exactamente esto, profesora. Y yo dije, pues me da igual. Quiero ya que mi querida Carmen cierre este acto con su rapidez de pensamiento y no entretenerles más, pero sepan en todo caso que este libro que tengo aquí, abre un diálogo y que yo estoy en las redes sociales para contestar a cualquier pregunta que haga falta. Muchas gracias. Buenas tardes, noches, Amelia, Luis, casi que podría nombrar a todo el mundo. Estupenda tarde de costura que llevamos. Y el libro le ha salido bordado, y esto ya estaba en el lenguaje sin necesidad de que nos los tengamos que inventar. La verdad es que con la cabeza, pero sobre todo con lo que me sale más allá de la cabeza, creo que Amelia, y esta tarde es una buena tarde porque estamos muchas mujeres aquí, muchos hombres, pero muchas mujeres que te conocemos, no te vamos a agradecer el libro, te vamos a agradecer la existencia. Sí, lo decía Alicia Millares. Nosotras en nuestro país hemos tenido la suerte, en esta parte de Europa, de haber tenido a Amelia durante mucho tiempo, destilando, constantemente destilando todo lo que necesitábamos y en cada momento, si se hubiera dedicado al tiro con arco, habría ganado muchas medallas porque dando en las dianas, que es a veces lo más complicado en la vida, no solamente teórica, académica, especulativa, sino sobre todo la pasarela que eso produce para la acción luego, para el trabajo más práctico, ¿no? Y yo por eso te agradezco la vida, porque este libro es un libro en el que se resume muy bien muchas de las cosas que ha dicho Amelia y que ha colocado en el centro de la diana. Es un libro especial. Fíjate que nos hemos leído todos tus libros y este libro tiene algo de especial que yo quiero destacar. Y Luis, gracias por tener el instituto con tu equipo abierto a tantas cosas que ahora mismo hacen falta, ¿no? Esto forma parte de la necesidad que tenemos de volver a pensar otra vez. Nos están colocando en un sitio donde nos están obligando a volver a pensar. Este país se merece una derecha antifascista. Una derecha antifascista. Este es un problema, que además es un problema que está envolviendo todo y sobre el que Amelia reflexiona en una parte muy importante cuando habla de los caballos de Troya que tenemos ahora mismo metidos dentro. Y no solamente dentro de las reflexiones del paradigma entero del feminismo, sino de manera muy bien calculada donde esos caballos de Troya hacen daño. Y hacen daño a los planteamientos, al trabajo del feminismo, pero como bien ha quedado claro esta tarde aquí, hacen daño al origen y a la procedencia de todo esto, al pensamiento racional, al pensamiento ilustrado y al corazón del propio proyecto democrático. Por eso están colocados en este ámbito. No están colocados de manera casual,
están colocando en el sitio donde se puede hacer el trabajo de desestabilización, desmontaje, provocar y producir la duda de si hubiera otra cosa que no fuera la democracia, y particularmente en el lugar donde la democracia puede avanzar más, que es con los planteamientos del feminismo, uno detrás de otro, por muy difíciles que a veces nos lo pongan. Así que eso es muy importante y está en este libro, que como ella decía, no sé si son 3 olas o viene la 4ª ola, lo que sí viene es un tsunami de mucho cuidado. Un tsunami de mucho cuidado donde hay que tener ojo avizor. Menos mal que estamos nosotras y los nosotros que nos acompañan, menos mal que estamos nosotras con el ojo muy adiestrado de dónde están los hilos muy finos, donde esto se deconstruye. Porque esto no se deconstruye en los trazos gruesos de la democracia como sistema puramente electoral para alcanzar el poder. Esto se deconstruye en esos hilos finos donde está planteado el avance o la involución. A mí me parece extraordinariamente oportuno y necesario el libro. Es verdad que para escribir este libro hay que saber todo lo que sabe Amelia, todo lo que tú sabes, porque es un libro pequeño en cuanto a lo físico. Yo felicito mucho a la editorial. Es un libro pequeño en cuanto a lo físico, pero sin embargo es una concentración inconmensurable, admirable desde el punto de vista, como decía Alicia Pulido, artesanal con el que Amelia lo ha hecho, donde además los tragos más amargos de lo que dices, gracias a cómo ella construye y traslada su pensamiento al lenguaje, e incluso te vas sonriendo constantemente. Es muy Amelia, es como si la tuvieras en tu casa, allí, porque vas leyendo y la vas viendo. Yo te veía físicamente incluso en los giros, en el manejo que tienes de la ironía como quinta esencia de la inteligencia, ¿no? Solo quien puede tener ironía ha buceado, ha bajado, ha subido y ha sacado algo del fango, ¿no? Entonces, este libro es muy tú, porque a cada capítulo es como si la estuviera literalmente viendo y escuchando casi físicamente. Y yo eso también te lo agradezco, porque dentro de las situaciones más o menos trágicas hacías tragicomedia, y yo creo que la tragicomedia es la clave. En realidad lo hemos dicho en muchas ocasiones, lo que el patriarcado no nos perdona a las mujeres, por supuesto la libertad no nos la perdona, pero lo que no nos perdona es la risa, la ironía, la capacidad de elevarte en esa especie de obligación trágica donde obviamente ellos conducen a una jerarquía secular y donde tú incluso, Amelia lo hace de manera magistral, las demás aprendemos lo que podemos, donde además nosotras encima nos permitimos reírnos. Alguien que se ríe ha escapado literalmente del control último al que el otro la ha querido someter. Y yo lo quiero destacar porque de su lenguaje, de sus metáforas, de toda la artillería de símiles con el que nos lleva constantemente a sus planteamientos, a sus propuestas, pero en el libro está particularmente bien manejado y yo te lo agradezco. Yo, que tengo la obligación ahora, como dice en la religión, es libremente aceptada, todo hay que decirlo, de tener un lado bastante práctico de las cosas, me obliga mucho a tener la cabeza muy práctica, te agradezco una clave muy importante que además lo destacaban las dos Alicias y también Araceli. Vamos a ver, no nos pueden confundir. No hemos llegado aquí para que nos confundan, ni en Europa, ni en el mundo, ni en 40 años de democracia, donde uno de los motores fundamentales del sostenimiento de esta democracia con sus apenas 41 años hemos sido nosotras y el feminismo. No nos podemos confundir. Las batallas que tenemos que dar son batallas muy claras, difíciles, porque como ella dice, el patriarcado apenas ha sido arañado. Las batallas son muy simples y tienen que ver con lo que ya sabemos, nuestro trabajo, nuestra libertad,
la integridad de nuestros cuerpos, el dominio sobre nuestros cuerpos, el avance de nuestra condición de ciudadanas, tienen que ver con eso. No tienen que ver con otras cosas a las que nos arrastran constantemente. Y vosotros lo habéis dicho y en el libro queda una detrás de otra absolutamente clara. ¿Dónde nos han plantado frente? Es verdad que Amelia lo dice, cuando te plantan batallas porque ya existes, te reconocen como enemigo. Eso está muy bien, pero no es nuevo tampoco, y tú lo dices, no es nuevo. Esta es un tirabuzón recurrente al que nos vuelven a llevar. Y nos vuelven a llevar a plantarnos batalla de desandar camino a los sitios inteligentes para nuestro adversario. Otra vez al aborto, otra vez al cuerpo, otra vez a la libertad principal del manejo de nuestra agenda, de nuestro calendario, de nuestras vidas, de nuestra consideración de tener o no tener hijos. No se equivocan en el tiro, no se equivocan en el tiro, porque además en todos y en cada uno de esos objetivos donde nos plantan batalla se puede colocar perfectamente el falso lenguaje y sobre todo lo que campa por sus respetos, el deseo. El deseo. Y no la obligación de la razón. Y no la obligación de la razón. En definitiva, la democracia tiene mucha suerte con el feminismo y con nosotras, con las que andan en la algarada callejera, con las que andan en el activismo civil y cívico, entre las que andan en la teoría y en la especulación académica, a Dios y a la Virgen gracias, y entre todas las demás que nos movamos en otros registros, incluido el ejercicio institucional del poder. Pues es muy importante. Y va a ser, seguramente, que en estos tiempos de zozobra de quienes, repito, piensan que la democracia está superada con el viejo truco de la pluralidad, el relativismo y la diversidad, a ver si todo va a consistir en que mando yo. Cuando el otro día a alguien, que no voy a nombrar, le escuchaba hablar de libertad y debatía con otro alguien y le dije, la libertad de la que está hablando es un enredo y un viejo truco de la libertad, soy yo. La compongo yo y la defino yo. Y te la tragas tú. En eso estamos. Así que adivino que en esta batalla abierta, soterrada, evidente, pero también oculta, pero desde luego inquietante y peligrosa, por fin la punta de lanza vamos a hacer nosotras y el feminismo. Esto sí que es una novedad. Esto sí que es una novedad histórica. La punta de lanza seremos nosotras, el feminismo. Los nosotros que juegan también en este campo cuando hilamos tan fino como hilamos, cuando hablamos de la posición abolicionista, cuando hablamos contra los vientres de alquiler, contra la mutilación genital y devolvemos las palabras a su verdadero registro. Pues sí, esta sí que es una novedad histórica. La democracia va a poder sostenerse fundamentalmente gracias al berbiquí, literalmente, en el que se han convertido todos y cada uno de los planteamientos del feminismo de los que aquí nosotras somos principales actoras en nuestro país. El libro es extraordinario para las que hayan leído mucho o menos, para las que estén más en la teoría o en las pasarelas de la teoría a la acción política o a la acción cívica. El libro es un pequeño vademecum de casi todo lo que he ido sosteniendo y por partes, para llegar al atrevimiento final en el que arroja luz a las cuantas cosas sobre las que en este momento deberíamos de no tener confusiones. Pero al final las cosas hay que traducirlas también de manera sencilla, lo decía ahora Amelia al final, porque estamos hablando de llegar a cuantas más mujeres, pero también hombres, mejor. Y traduciéndolo a las cosas muy sencillas, se trata de que no nos enreden demasiado. No hay feminismos,
Hay una historia del feminismo, con todos y cada uno de sus debates, giros y evoluciones. Y sí, está en el campo de la ilustración. Yo lo dije un día, con bonita o con bonito. Sí, está en ese campo. Y cuando ahora se le niega ese campo es porque se está apuntando de una manera certera a donde no tenía que estar. Hay que traducirlo al final a cosas simples. No nos vamos a mover. Estamos en la osadía de nuestra libertad. En la osadía de nuestra libertad. Nada va a ser sin nosotras. Nada va a ser contra nosotras. Esto es lo que hay. Y sobre esto es sobre lo que reflexiona constantemente nuestro adversario, que ahora está mejor organizado que hace 3, 4, 5 o 6 años. Pero también nos pilla experimentadas, veteranas, curtidas. Así que vamos a ir a una maravillosa batalla que vamos a dar. Y las vamos a dar, ¿os acordáis cuando éramos pequeñas, y algunos de vosotros pequeños? Yo en mi tierra, yo también soy de pueblo, Araceli, a muchas horas, yo soy una moderna de pueblo también. ¿Acordáis un juego que íbamos y dábamos? Decía, doy por mí, por mis compañeras. Pues ahí vamos a ir a darla, por nosotras y por nuestras compañeras, que por cierto para el feminismo están en el resto del planeta, sin nacionalismo, sin barreras, sin fronteras, sí que sí practicando la única idea universal decente que le va a quedar a la democracia. Gracias.